El marcianito mentiroso. Había una vez un marcianito llamado Verdecín que jugaba alegremente en el espacio saltando de asteroide en asteroide. Era muy divertido. En esa galaxia habían muchos asteroides. Era un campo de asteroides al que los pequeños marcianitos iban a jugar, como si fuera un parque. Una nave sacaba a los pequeños marcianitos del planeta todas las tardes y los llevaba allí para que se divirtieran. Pero había que tener cuidado, porque si no saltaban con cuidado, el asteroide se podía mover. Y si el asteroide se movía, se podía chocar con otro. Y así sucesivamente. ¿Y sabe qué pasaría entonces? ¿Quién sabe? Algo peligroso. Verdecín sabía que tenía que saltar con cuidado, pero a él no le importaba. Saltaba y no se fijaba. Y como nunca pasaba nada, Verdecín no se tomaba en serio las advertencias de los demás marcianitos. Un día, Verdecín estaba saltando con mucha fuerza, como a él le gustaba, pero con tan mala suerte que cayó sobre un asteroide más blandito de lo habitual y lo movió. Al moverse, le dio a otro asteroide y con el impulso, este le dio a otro y a otro y a otro y a otro más. Y empezó un baile de asteroides muy peligroso. Todos los marcianitos tuvieron que volver a su planeta, incluido Verdecín. «Vamos, marcianitos, que aquí corréis peligro», les llamó el conductor de la nave. «Hay que volver a casa». Cuando todos estuvieron de vuelta, el jefe de los marcianos fue a ver a los niños y les preguntó qué había pasado, pero ninguno sabía nada. Y Verdecín, que era el único que sabía lo que había pasado, no abrió su boca. «Debemos saber qué ha pasado para poder buscar una solución», insistió el jefe de los marcianos. Pero Verdecín seguía sin decir ni pío. Esa misma noche, todos los marcianos tuvieron que abandonar el planeta. Un asteroide algo más blandito de lo habitual, que se hacía grande por momentos, se dirigía hacia ellos. Ninguna de las medidas de defensa habitual funcionaba porque ese asteroide era diferente a los demás. Si Verdecín hubiese dicho lo que pasó a los mayores, podrían haber hecho algo para arreglarlo. Pero cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Nadie castigó a Verdecín porque nadie supo lo que había hecho. En su lugar, todos fueron castigados a abandonar el planeta. Verdecín tuvo que lidiar con su conciencia para toda la vida, la cual siempre le recordaba su culpabilidad. Este es un cuento muy lindo que nos invita a hablar siempre con la verdad, a asumir las consecuencias de nuestros actos, a tener presente que el bien común es mucho más importante que el bien individual. Hola niños, ¿cómo estamos? ¿Dispuestos para la clase? Qué rico estar aquí con ustedes nuevamente. Me encanta compartir con ustedes mis experiencias como maestra y llevarlos a ustedes a un aprendizaje más avanzado. Vamos entonces a continuar con mucho ánimo en el nombre del Señor y dándole gracias a Él por todas las maravillas que nos pone, incluyendo las dificultades que son parte de nuestra vida. El tema que les traigo para hoy es la fábula. La fábula es una composición escrita breve, en donde sus personajes generalmente son animales, objetos inanimados. En algunas entra el hombre,
pero son muy escasas. Fábula generalmente es la composición escrita en donde sus personajes son animales u objetos. Las fábulas tienen una característica muy especial. Toda fábula tiene que dejar moraleja. ¿Qué es la moraleja? La moraleja es la enseñanza a la cual los personajes nos deben llevar. Tenemos que tener en cuenta que la fábula, por ser un texto narrativo, tiene inicio, nudo, desenlace y moraleja. En el inicio tenemos la presentación del paisaje, la presentación de los personajes. Había una vez una oveja pastando en un risco, cuando de repente un lobo que estaba en la parte inferior le habló, le llamó. Ahí en ese pedacito nosotros encontramos el inicio, igual que en los cuentos. Tenemos el nudo o problema o trama. El nudo es lo mismo, es la dificultad que tienen los personajes. El lobo, mirando la cabra, le dice: ven a pastar, que allá estás corriendo peligro porque te vas a caer. Ven a pastar, que aquí hay un pasto muy bonito y muy verde. La cabra, como no era boba, le dijo: tú no estás buscando mi protección, sino buscando tu comida. Hasta ahí vamos con el inicio y con el nudo. El desenlace o el final, generalmente ya uno lo extrae como enseñanza. El fabulista deja, por ejemplo, esta fábula que les estoy contando, deja al lector que saque el desenlace. Obviamente, el lobo se tuvo que quedar con hambre porque la cabra no fue boba, no quiso bajar para que el lobo se la comiera. El final, la moraleja que nos deja, por ejemplo, esta fábula dice que nunca hay que confiar de las personas a las que nosotros les tenemos desconfianza, o no hay que confiar en todo el mundo. Entonces, dejamos claro que la moraleja es la enseñanza a la cual nos debe llevar la fábula. La fábula es muy antigua. La fábula dice la historia que el primer fabulista fue el filósofo griego Esopo. Alguna vez en una de mis clases yo les conté quién era Esopo porque hablé de la biografía de Esopo. Hoy les vengo a ratificar entonces que uno de los primeros fabulistas que quedaron en la historia, que hicieron parte de la literatura escrita, fue el señor Esopo, griego filósofo. Imagínense que es más o menos 500 años antes de Cristo y todavía las fábulas de Esopo son unas de las fábulas más enriquecedoras en la literatura actual. Son muy bonitas y nos llevan siempre a buscar enseñanzas. Espero entonces que el tema de hoy les haya quedado claro, que la fábula es una narración breve. La fábula no se extiende porque el fin de la fábula siempre es enseñar, dejar una enseñanza. Las fábulas son escritas también a veces en verso, en prosa, o también las podemos encontrar por párrafos normales. Lo importante aquí que tengamos en cuenta es que su objetivo es enseñar, que es un texto narrativo
y que tiene las mismas partes o la misma estructura que un cuento, solo que se le agrega la moraleja. Vamos a trabajar entonces ahora con ortografía. En la ortografía el tema es la tilde en palabras que indican pregunta. ¿Cuáles son aquellas palabras? El qué, cómo, cuándo, dónde. Estas palabras tienen tilde porque indican que es una pregunta. Todas las preguntas deben ir entre signos de interrogación. Si usted plantea una pregunta, pero no la encierra entre estos signos, no te queda bien escrita. Tengamos en cuenta entonces, el qué tildado me sirve para pregunta. ¿Qué pasó hoy? Siempre el signo de interrogación para que me le dé sentido a la oración. También se tilda cuando el qué me sirve para exclamar sentimientos. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que hoy viniste! Ahí no van signos de interrogación, sino que van signos de admiración. ¿Cuáles son los signos de admiración? No los podemos confundir. Estos son los que me sirven para exclamar sentimientos, emociones. Igual, cuando yo tengo una frase que exprese emoción, al inicio y al final van a ir estos signos. Y la palabra qué o cómo también va tildada, aunque no indique pregunta. No indica pregunta, pero indica sentimiento. ¿Qué pasa entonces? Tenemos que este qué también se escribe sin tilde. Cuando el qué no tiene tilde, cuando me sirve para dar una respuesta. Este qué en una respuesta va unido con la palabra ¿por qué? Ejemplo, ¿qué pasó que no viniste? Cuando vamos a dar la respuesta, escribimos porque no fui invitado. Tenemos que tener en cuenta esto. Cuando yo hago una pregunta, separo. Si yo digo, ¿por qué estás en este sitio? Ese por qué va tildado, va entre interrogantes. ¿Por qué estás en este sitio? Siempre cierro para plantear mi pregunta. Cuando yo doy una respuesta utilizando el por qué, entonces lo uno y no lo tildo. ¿Por qué me llamaron? Entonces quiero que hoy les quede claro el qué tildado y el qué sin tilde. ¿Qué tildado expresa pregunta o emociones? ¿Qué sin tilde me sirve para dar respuestas a cualquier pregunta? O sencillamente el qué sin tilde también me sirve como conector en un texto, en la redacción de un texto cualquiera. Es un tema muy interesante, pero en el cual la gran mayoría incurre en el error. Tildar cuando no es o no colocar tilde cuando se requiere. Entonces, de esta manera, también les quiero contar una cosita y es que
la tilde cuando se coloca en dos palabras iguales tiene un nombre especial. A esto le llamamos tilde diacrítica, cuando me sirve para diferenciar dos palabras iguales. Entonces la tilde diacrítica es aquella que me diferencia dos palabras iguales. T de tomar y el T de pronombre personal. Igual el que de pregunta, que de respuesta. Vamos entonces a volver a ver el video en el caso que ustedes requieran, pero lo importante es que les quede claro. Hasta aquí llega la clase. Una feliz semana para todos.